El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó la idea de Donald Trump, presidente electo, de hacer que Groenlandia sea parte de Estados Unidos, afirmando que no solo no es buena idea, sino que eso no va a ocurrir. Blinken dijo que en estos términos lo mejor sería no perder mucho tiempo hablando de ello. Trump dijo horas atrás, el martes, que no descarta el uso de medidas militares o económicas para apoderarse de Groenlandia, un territorio que ha sido parte de Dinamarca durante 600 años. Pero las declaraciones de Donald Trump también han incluido recuperar el control del Canal de Panamá, así lo ha dicho, incluir a Canadá como Estado 51 y hasta cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. Propuestas que han sido todas rechazadas en distintos tonos por líderes políticos de las naciones mencionadas por Trump. Pero aquí la pregunta es qué tan serio hay que tomar las declaraciones que está haciendo Trump o qué tan viables son en realidad. Y me acompaña esta noche el profesor en Derecho de la Universidad de Rutgers. Él es Jorge Conteso, él es experto en Derecho Internacional. Jorge, por supuesto que conocemos que, bienvenido antes que nada, la personalidad de Donald Trump no es ajena a nuestro recuerdo desde que fue candidato la primera vez a la presidencia. Pero ya estamos hablando de varios países o territorios y de varias declaraciones en relación con su intención de, pues no sé si decir expansión territorial de la suya. ¿Son bravatas para ti? ¿Son serias? ¿Qué dices? Hola Gabriela, gracias por la invitación. Yo creo que el problema que tenemos acá es doble. Por un lado, parecieran ser bravatas, desde luego, parecieran ser algo así como una locura que alguien está diciendo, y sin embargo hay que tomársela en serio. Eso por una parte. Y lo segundo es que en el escenario, en el contexto mundial en el que Donald Trump gobernó la primera vez, entre el 2016 y el 2020, eso fue hace muy poco. Y sin embargo, dentro de esos años, digamos, entre esos años y hoy, en el mundo han pasado cosas que hacen desestabilizar el orden jurídico internacional sobre el cual descansan los principios fundamentales como es la no injerencia en asuntos de otras naciones, la no agresión, digamos, el compromiso con el multilateralismo. Y por lo tanto, me parece a mí que esas son dos variables que hay que tener en consideración cuando uno se acerca a esto, más allá de una cuestión meramente anecdótica de la personalidad de un líder determinado. Si no son solamente palabras, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de violaciones al derecho internacional ya reflejan esta aspiración de ser serias de Donald Trump? Bueno, el principio fundamental sobre el cual se construye el derecho internacional moderno, contemporáneo, de fines de la Segunda Guerra Mundial, es la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas tiene una serie de principios. Y uno de ellos es que es ilegal el uso o la amenaza digamos, de la fuerza que afecte la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Ese es el principio fundamental que no es algo que siempre existió en la humanidad, es bastante reciente, tiene 70, 80 años. Y ese es el principio entonces que hay que estar mirando porque pareciera estar entonces puesto en cuestión con este tipo de declaraciones, ¿no? De retomar el control del Canal de Panamá, de querer anexar pedazos de tierra, otros, digamos, territorios que son soberanos. Eh, y yo creo, como te decía recién, que este tipo de declaraciones, el problema es que tienen que leerse en un contexto mundial que es muy distinto ciertamente al de hace pocos años atrás, como decía al comienzo, pero que es especialmente diferente al contexto de la post-Segunda Guerra que dio origen a este orden jurídico. Si tú me permites, Gabriela, el año 2023, el secretario general de Naciones Unidas, en su discurso anual frente a la Asamblea General en septiembre de ese año, dijo que el sistema jurídico que tenemos desde entonces, de fines de los años 40, está en crisis, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está en permanente conflicto con los 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto y que es necesario, aun cuando parezca naif
y poco probable, pero que es necesario repensar esta arquitectura jurídica internacional. Dos Ingenua. semanas después de ello, ataques, ¿verdad? Eh, en Israel. Y esto se dijo en el contexto además de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, esos son algunos de los elementos que me parece a mí hay que tener en cuenta cuando uno examina este tipo de situaciones. Pues dentro estos tiempos y quienes los están acompañando, los aliados, entiendas en este caso, por ejemplo, un Elon Musk, pero no sería el único, quizá lo que cabría preguntarnos, aunque ya no me da tiempo y te pido que regreses pronto, es si lo que tiene que ocurrir entonces es un cambio en esa legislación internacional para reconocer dentro de ello la existencia de este tipo de riesgos, declaraciones, qué sé yo. Tú sabes más del tema, así que yo te agradezco la oportunidad de esta conversación y ojalá que regreses pronto. Por supuesto, Gabriela, con todo gusto. No sé si hay tiempo ahora para seguir o está despidiendo Muchas la conversación. Eh, pero si hubiese 30 segundos, simplemente lo que yo diría es, sería inteligente que el gobierno saliente de Estados Unidos intentara obtener una resolución por parte del Consejo de Seguridad, previendo alguna de estos movimientos, digamos, previendo el contexto en el cual va a asumir la nueva administración de Donald Trump. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí está consignado. Yo te agradezco tu tiempo, Jorge Contese. Buenas noches.